Una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego. Agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro. Y en este espacio Somos Cuentistas, te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Cuentistas. Soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio. Vamos a viajar a Oriente, a un Oriente a la vez cercano y remoto, fronterizo, a un país en el extremo de Occidente. Nos vamos a Azerbaiyán a descubrir una novela clásica de su literatura, Ali y Nino. Esta novela guarda una paradoja y un enigma y mucho aroma oriental. Esta novela ha sido comentada en el Club de Lectura de Villar de Letras, el centro literario de Ronaldo y Natalia en Madrid. Como en nuestro podcast anterior, el que dedicamos a Lulú, iremos dando paso a Ronaldo Menéndez a lo largo de todo el episodio. Ali y Nino ha sido publicado por Libros del Asteroide y traducido por Isabel Paino. Yo también tuve ensoñaciones orientales, como muchos otros de mi generación. Deseaba recorrer Oriente, llegar por lo menos hasta la India. Una vez, estando en Estambul, estuve a punto de coger el Magic Bus, un autobús que partía de Ámsterdam, también partía de Londres, y que atravesando Europa, buena parte de Asia, llegaba hasta Delhi. Al final, la verdad es que no me atreví. Tenía poco dinero. Años más tarde, unas amigas visitaron la India. Hicieron ese viaje que yo soñaba. Estuvieron, entre otros lugares, en Cachemira y en Rajasthan. Se alojaron en el Lake Palace, un hotel palacio en medio de un lago en Udaipur. Durante algunos años, soñé en alojarme en ese palacio flotante, como un Maharaja. Al fin, un día fui a la India, recorrí el Rajasthan y me alojé en el hotel. ¿Sabéis qué me encontré? Pues un palacio maravilloso, pero envuelto en millones de mosquitos. A pesar de todo, a pesar de los mosquitos del Lake Palace, sigo enamorado de la India, en general de Oriente, de nuestro norte africano, de Marruecos. Pero la lectura de Ali y Nino, no sé por qué, luego os diré la razón, me ha recordado el Lake Palace y los mosquitos. Decía que Ali y Nino guarda una paradoja y un enigma. La paradoja es que esta obra clásica, o así se la considera, de la literatura de Azerbaiyán, se escribió y se publicó en alemán. El enigma de la que guarda la novela es quién se esconde detrás del seudónimo de Kurban Said. Oficialmente se trataba de una baronesa alemana, Elfriede Ehrenfeld, que era la persona que en teoría registró la novela a su nombre. La primera edición apareció en Viena en 1937, cuando el nazismo ya dominaba la vida política y cultural de Austria. De hecho, pocos meses más tarde, Austria fue anexionada a Alemania. Aparecen como posibles autores verdaderos de la novela, y así nos lo ponen en la editorial en las solapas, Esad Bey, que es el seudónimo de Led Nussbaum, un autor que fue muy famoso en los años 20 y comienzo de los años 30, que nació en Bakú, era de origen judío, ruso-judío, pero como digo, nacido en Azerbaiyán, nacido en Bakú, que se tuvo que exiliar de joven a Berlín. Aparte de este autor, otro posible candidato es Yusif Bazir. Este autor le defienden como el verdadero de Ali y Nino los círculos nacionalistas de Azerbaiyán. Y, por si no fueran poco estos dos autores, ha aparecido otro autor. Recientemente, será considerado que algunas partes podrían estar sacadas de alguna novela o algún libro que publicó otro autor. Dejemos por ahora el enigma de quién es el autor verdadero de Ali y Nino. Pero lo que sí os quiero decir es que yo, como lector,
en mi apreciación personal, noto una unidad autoral, una unidad estilística a lo largo de toda la obra. Yo no creo que esté hecho de retazos que han ido componiendo diversos autores. Yo creo que hay una unidad, aunque el autor se haya podido inspirar en alguna historia o en algunos episodios, en algunos elementos tomados de otros. Pero el conjunto de la obra para mí es de un solo autor, y que además, y esto ya lo comentaremos a lo largo del podcast, tenía que conocer muy bien Bakú. No solamente Azerbaiyán y los países de alrededor, sino la propia Bakú. Tenía que haber nacido o vivido durante muchos años allí. Ali Nino ha servido de base para una película que se empezó a rodar a comienzos de 2015. Uno de los protagonistas de la película es la actriz española María Valverde. Esta película se ha estrenado ya en Azerbaiyán en el mes de octubre de este año 2016 y creo que en España se estrenará a lo largo de este mes de noviembre o diciembre. Creo que convendría, antes que nada, antes de comentar el tema de la novela, el nombre de Ali y Nino, porque Nino parece también un nombre masculino, parece Ali y Nino, que son dos nombres masculinos. Y no, bueno, Nino es un nombre femenino muy característico, muy típico de Georgia. Santa Nino es la patrona de Georgia y se supone, se dicen las leyendas, que es la persona que llevó el cristianismo a esta zona del Cáucaso, a Georgia. Ya entonces, hace décadas y desde luego ahora, hay muchísimas mujeres en Georgia que se llaman Nino en honor de la patrona de Georgia. De la literatura de esta zona, de la literatura azerí, también de la georgiana o de la armenia, la verdad es que tenemos pocas noticias y sobre todo en Azerbaiyán las pocas que tenemos son bastante inquietantes. De persecución de autores que se desvían un poco del discurso nacionalista de la dictadura actual, de la dictadura que domina el país. Hay uno de sus autores más famosos, o bueno, relativamente famoso, claro, porque si de la literatura rumana sabemos poco, pues de la literatura azerí pues prácticamente nada. Hay un autor que estaba considerando uno de los principales autores azeríes actuales, Akran Aylisli, que ha sido un autor muy condecorado en los últimos años, que fue parlamentario, y este autor publicó hace pocos años una novela que se llama Sueños de Piedra, que habla de un tabú en la sociedad turca y en la sociedad de Azerbaiyán, que es las matanzas de armenios. Al publicar esta novela, no sé si la publicó en Azerbaiyán o en otro país, pero al publicar se tomaron represalias inmediatamente contra él, se le retiró la asignación económica que tenía, las condecoraciones, porque estaba considerado un autor nacional, también se le retiraron, y ha sido retenido en varias ocasiones, incluso pues ha habido manifestantes alrededor de su casa. Esta novela ha sido publicada en alemán, en italiano, en español está publicada en Argentina, pero la verdad es que no ha tenido difusión y no sabemos prácticamente nada. Princesa, repetí, y tomé su rostro entre mis manos. No me lo impidió. Quizás había bebido demasiado vino de Cajetia. Quizás fueran el bosque y la luna los que la emborrachaban. La besé. Las palmas de sus manos estaban blandas y cálidas. Su cuerpo cedió. Se oyó un crujido de ramas secas. Estábamos tumbados en el blando musgo y Nino me miraba a los ojos. Rozé las pequeñas redondeces de sus firmes pechos y absorbí el perfume de su piel y su sabor ligeramente salado. Algo extraño le estaba sucediendo a Nino, y esa extraña cosa se transmitía a mí. Su ser era un único sentido, y este sentido era la fuerza concentrada de la tierra, el aliento de la tierra.
El gozo de la vida sensual la poseía. Tenía la mirada perdida y su rostro se hizo delgado y muy serio. Abrí su vestido. Su piel brillaba amarillenta a la luz de la luna, como ópalo. Escuché el latir de su corazón mientras ella decía palabras sin sentido, llenas de ternura y anhelo. Así relata el narrador, que es el propio Alí, uno de sus encuentros amorosos con Nino en el bosque. Después de esta escena, Alí dice a Nino que tendrá el título de Khan o Han, lo que supone una forma de propuesta de matrimonio. Ella le contesta que él sí tendrá que esperar, a que puedan superar todos los obstáculos familiares que van a tener. Khan o Han es un título o era un título nobiliario usado por los aristócratas persas y por los aristócratas azeríes, que eran musulmanes, porque Alí es un aristócrata musulmán y Nino una princesa georgiana, cristiana ortodoxa, que, como dice el mismo Alí, come con cuchillo y tenedor. Alí y Nino narra una historia de amor. Es una de las primeras cosas que comentó Ronaldo al comienzo de la tertulia. Tiene los componentes de estas grandes historias de amor, incluso románticas, porque no me gusta usar el término romántico porque rigurosamente es un término occidental para cierta literatura decimonónica de Occidente. A mí me llama mucho la atención que los componentes románticos de Alí y Nino no le den un saborcillo demasiado anticuado al libro o vetusto. La confrontación de dos mundos, pensemos en la literatura de las grandes historias de amor, de dos grandes mundos incompatibles, los Montesquieu y los Capuletos, para decirlo de manera referencial y rápida, ¿no? Dos ideologías contrapuestas, dos visiones del mundo, dos universos. Eso está. Los héroes o los personajes claramente delimitados en sus roles. Es otro componente de la literatura de las grandes historias de amor, ¿no? Esos personajes que están trazados con pinceladas muy firmes y pocas pinceladas. O sea, no hay una profusión, ¿no? Recordemos La Quinta Esquina, ¿no? También de Asteroides, ¿no? Que era una gran historia de amor, sin embargo los personajes estaban trazados con pinceladas, parecía dibujo carboncillo, ¿no? Incluso en el protagonista que narraba, en la primera persona, había tantos matices y también, por ejemplo, el último que vimos, ¿no? El de Cartarescu, que no sé si es una historia de amor o de odio o del retorcimiento, pero hay otro mundo, ¿no? Pero aquí los personajes están muy bien delimitados sus roles, sus actos, y se van trabajando con ellos, pero dentro de esquemas muy claros que se pueden hacer, que yo he hecho y que quizás de tiempo hago, ¿no? Pero Alí y Nino es más que una historia de amor. Al hilo de la misma, el autor va construyendo una narración sobre mentalidades de la época, tanto de musulmanes como de cristianos. Y también va realizando una descripción de las formas de vida, de las leyendas que circulaban por esa zona, por esas regiones del Cáucaso, sobre todo, naturalmente, por Azerbaiyán y Georgia. Y además, al hilo también de la propia historia de amor, va narrando todos los acontecimientos históricos de las dos primeras décadas del siglo XX en esa zona, sobre todo la Primera Guerra Mundial, y cómo afectó a Azerbaiyán y cómo les afectó naturalmente a ellos mismos. Se la considera, por mucha gente, una buena introducción a estas regiones del Cáucaso. Yo creo que es una buena introducción para conocer las dos primeras décadas del siglo XX en esa zona del Cáucaso, y aún así con alguna matización, que luego comentaré.
¿Cómo nos narra el autor esta historia de amor en medio de la guerra? Si lo tuviera que decir en muy pocas palabras, diría, pues como un cuento oriental. Una compañera de la tertulia decía con razón que le recordaba en su forma a la literatura de Oriente. En muchos momentos parece las mil y una noches. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace el autor? Bueno, en su forma, la novela va alternando escenas con sus respectivos diálogos, descripciones y leyendas. Los diálogos adoptan una forma como antigua, teatralizada, decía Ronaldo en la tertulia. Las descripciones parecen poesía en prosa, poesía que recuerda en muchas de sus imágenes, de su forma, a la poesía árabe. Y de vez en cuando aparecen las leyendas, como en toda narración antigua, como en toda narración oriental que se precie. La belleza de las descripciones es un aspecto que recalcaba Ronaldo. En todo caso, sí afirmo, categóricamente, desde mi punto de vista, que ese mundo incidental está muy equilibrado, no le roba espacio a la tensión de la trama. Yo creo eso. Yo no siento que se me demora más de la cuenta y que me estoy perdiendo en la fiesta con el príncipe o en el eunuco que le da los informes de tal. O tiene un carácter humorístico, o tiene un carácter cultural que a mí me parece lo suficientemente atractivo como para entender las claves de ese comportamiento. Por un motivo o por otro yo me lo trago. Entiendo que a alguien le obstaculice, digamos, la lectura, pero a mí no me obstaculiza, no me desestructura los hilos conductores de la trama. Y si vamos a ceñirnos ya al tema descriptivo, joder, a mí me parece una maravilla. La plasticidad, la visualidad. Para apreciar esta belleza, voy a leer un párrafo de la descripción del bazar de Teherán que a mí particularmente me gusta, aunque hay decenas de descripciones de este mismo tipo. El bazar se va enroscando como los tortuosos caminos de un laberinto. Junto a los dos mercaderes, un sabio hojea un libro sentado en un puesto. El rostro del anciano parece una inscripción sobre piedra cubierta de musgo. Sus largos dedos delgados revelan indulgencia y cuidado. De las hojas amarillentas y mohosas del infolio emana el perfume de la rosa de Sirat, el trino del ruiseñor iraní, alegres canciones, la visión de unos ojos de largas pestañas. Sus finas manos pasan con cuidado las hojas del viejo volumen. Susurros, ruidos, gritos, regateo por los suaves colores de una alfombra antigua de Kermán. La novela es un relato en primera persona, Alí, el narrador de toda la historia, que sigue un tiempo lineal. Es un relato cronológico que empieza cuando Alí, el narrador, estudia en el Instituto de Bachillerato de Humanidades del Imperio Ruso en Bakú. Ronaldo comenta que la novela, en su opinión, tiene armonía estructural. Con este relato lineal, armónico, ¿qué es lo que nos mantiene interesados? ¿Qué rompe la monotonía melódica? En definitiva, la monotonía narrativa. Bueno, pues lo que rompe esa monotonía son los puntos de giro. Cuando uno se mete en una novela, y para mí lo que decía una lección técnica, es que los conflictos, la trama principal, subtramas y tal, los puntos de giro, siempre están atados de una manera que en el fondo, cuando ocurren, son predecibles. Mi gestión como escritor, cuando he escrito novelas, es que esos puntos de giro sorprendan, pero no por su carácter extraterrestre con respecto a lo que estoy haciendo, sino porque pertenezcan de manera muy, muy predecible a la trama, a lo que estoy contando, y entonces ocurren esos puntos de giro de manera muy predecible, pero mi gestión, mi apuesta es que el lector no me los pille antes. Entonces cuando pasa eso que pudo, el lector diría, hombre, claro, pero no me lo había imaginado. Para decirlo de manera muy simple, uno no sabe por dónde van los tiros. Uno cree que sabe, pero no sabe. A mí eso me llamó mucho. Para mí esa fue la lección técnica de la novela. Una de las 2 o 3 cosillas técnicas así que me llamaron mucho la atención fue que, hombre, yo
leo con todo lo que puedo tener encima de constructor, de cuando escribo, y no porque uno piense demasiado en las tramas y en los giros, sino porque uno las intuye. Y hombre, cuando yo leí esto, por ejemplo, cuando entró la Guerra 1, no sé, o sea, yo sé que estos mundos han entrado en guerra, pero yo no contaba con las guerras, yo contaba con las familias y con las culturas. Sí. Y de pronto entra la guerra y no se alista. Curiosamente, ese punto de giro es débil en cuanto a una cuestión muy importante en la novela luego, que es la historia. Y la primera guerra, ¿no? Donde él no se alista, que es contra los rusos, que los armenios se alinean y que él coge la ametralladora y que, bueno, eso terminó bastante bien, ¿no? Se van al exilio, pero no muere, su familia está intacta y uno siente una especie de alivio. Pero bueno, ese primer giro yo no me lo esperaba. Pero menos me esperaba lo que paralelamente ocurre, que el personaje que mejor me caía de toda la novela, incluido Ali, es el Naharayan armenio, ¿no? A mí ese tipo me caía muy bien. Y además la negociación de ese tipo con la familia Kipiani me parece fundamental y me parece además deliciosa, muy graciosa, porque te das cuenta cómo la diferencia para mí fue una lección de Occidente y Oriente, ¿no? Un occidental hubiese llegado y hubiese intentado solucionar el problema en una noche. Este tipo convive con la familia, bebe, no se emborracha, habla, y está mucho, ya hay como partes, ¿no? Telefónicos constantes. Eso de un suegro que yo tuve hace mucho tiempo, teníamos varios suegros extraños. Este viajaba mucho y iba mucho a Japón, y curiosamente era cubano, ¿no? Porque era marino, iba mucho a Japón. Y me hablaba una cosa, me decía, hombre, en Japón una de las cosas que yo aprendí es que no puedes llegar a casa de nadie, de una familia, a hablar de lo que vas a hablar, o sea, del negocio, a lo que vas, tú no puedes llegar y hablar. Tienes que esperar 3 horas y hablar de muchas cosas para empezar después de 3 horas a entrar poco a poco y con mucho cuidado en el tema de lo que realmente ellos saben y tú sabes que has ido a hacer. Que para nosotros, desde que entro por la puerta, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo vendemos o no lo vendemos? ¿Abrimos o cerramos el curso? Vas directo al asunto. Los puntos de los conflictos y los puntos de giro nunca me los espero. Estos se van al exilio, ¿no? A Irán, ¿no? A Persia, se van allá y parece que el conflicto va a ser en definitiva la cultura, ¿no? La cultura oriental versus las veleidades occidentales de Nino, ¿no? Y se tensiona esa línea de conflicto que de pronto se disuelve de un día para otro con el cambio de la historia, de la guerra, y regresan a Bakú, y entonces el eje de conflicto se cambia de golpe en 5 páginas para Ali tiene que aceptar a los occidentales en su casa, elogiando a Nino con vestidos occidentales, y Nino estar ahí haciendo de anfitriona. Entonces de pronto se cambia completamente el eje, uno no sabe por dónde vienen los tiros. A mí me llamó mucho la atención, y creo que si yo fuese a decir una sola cosa absolutamente moderna, contemporánea, que tiene esta novela de innovadora, ¿qué puede tener de innovadora una novela como esta? Pues yo creo que pocas cosas, muy pocas cosas. Es agradable, tiene muchas virtudes según mi punto de vista, pero lo que es innovación, es muy fácil para mí decir qué es lo que tiene innovador libros como el de Ana Blandiana que hemos visto, o el de Cartarescu, ¿no? Es muy fácil para todos decir qué es lo que tiene de innovador. Pero ¿qué es lo que tiene de innovador esta novela? Pues una de las cosas sería que en un esquema argumental que debería ser lineal y altamente predecible en cuanto a sus conflictos, los conflictos siempre son, creo yo, cosas con las que no cuenta el lector. Además de Ali y Nino, aparecen muchos personajes. En mi opinión, no todos ellos están trazados igual de bien, no todos están dibujados con el mismo acierto técnico, pero no cabe duda de que muchos personajes secundarios, incidentales, están muy bien pintados, con muy pocos brochazos. Ronaldo también recalcaba este aspecto de la narración. Porque a mí los personajes incidentales, yo os iba a decir dentro de un rato, y ya os lo digo ahora, a mí una de las cosas que más me gusta de la novela, ya no los secundarios, porque los protagonistas son Nino, Ali y Nino. Y luego pegado a ellos está el padre de Ali. Los Kipiani no son tan protagónicos, bueno, el padre de él sí,
Y luego los amigos, los dos amigos, ¿no? Ilyas Bek y Mustafa, ¿no? Said Mustafa. Son, digamos, el esquema de los personajes más núcleo. El padre y el tío, que representan dos maneras de vivir la vieja escuela. Son personajes como medio simbólicos, ¿no? El tío los dos son gente de mucha pasta y mucha influencia, pero el tío es el ortodoxo más apegado a la tradición, y el padre de él tal. Pero luego, por debajo de todos esos personajes están los incidentales. El que lo lleva cuidándolo a la fiesta esa primera que hay, ¿no? Con el cuchillo y tal, el eunuco que le quería ver los dientes a la otra, incluso uno que cuando están en la cena, en la recepción, que a mí me pareció delicioso ese momento, que se va a cagar. No sé, no habéis dado cuenta. Hay uno que dice, no, y fulano cogió una cosa, una ánfora, y se fue a dejar los efluvios superfluos, y regresó y todos lo felicitamos porque ya estaba bien. Y era como, qué raros son estos occidentales, orientales, ¿no? Y tal. Una de las virtudes que me parece de la novela elogiable es que las novelas normalmente trabajan los primarios, ¿no? Los protagonistas, la primera línea. Los secundarios más o menos, y los incidentales son puros extras. Pues aquí, hombre, los extras llegan a tener una vitalidad que a mí como escritor me dan unas ganas de corregir cosas que he escrito, que he publicado. Joder, es decir, ¿cómo he descuidado al vendedor de periódicos? Si ese tipo pudo haber sido uno que miraba con ojo libidinoso a una señora 20 años mayor que él que vive a la vuelta. Nada más que eso. Yo qué sé. Pero si me apego a la palabra en castellano, yo de todas maneras, hombre, nunca llegué a ser cursi, no sé, a mí me gusta el aliento poético, no llega a ser halitosis. O sea, no, a mí me parece que hay un aliento poético que no llega a ser un mal aliento, ¿no? O sea, un aliento poético controlado, que tiene que ver con eso, el desierto, la sequedad, las imágenes que hay con respecto a tal cosa, tal otra, la media luna del califa de no sé qué. O sea, hay imágenes que caen en el texto y que yo no sé si las ha producido el traductor, o en definitiva de Asteroides, pero bueno, en todo caso, a lo que voy es que, de todas maneras, a mí lo que sí me llama la atención es que yo no creo que sea un libro para leer con mucha paciencia, mucho tiempo. Yo creo que es un libro que se lee, que es ágil. Nuestras vidas son imperfectas. Somos imperfectos y contradictorios. Nuestras obras de arte son muchas veces ambiguas, a veces también contradictorias, como nuestra propia condición. Ali y Nino también tienen mosquitos que acechan su aparente opulencia narrativa. Hay dos aspectos, tal vez menores, que le impide ser una obra literaria, llamémosle perfecta. Esos diálogos descriptivos, a veces artificiales, poco creíbles, y el que algunos personajes no terminan de ser redondos, desde mi punto de vista, para empezar el del propio Nino. Pero el tema de fondo, el espejo negro de la novela, es el conflicto Oriente-Occidente, como lo reconocía el propio Ronaldo en la tertulia. Y más en concreto, el conflicto sociedad musulmana-sociedad cristiana, porque Oriente es un término demasiado amplio. Aquí, en el tema de fondo, es donde radica para mí sus principales carencias. Hay una dulcificación de los conflictos que se han vivido en Azerbaiyán y en toda la zona del Cáucaso desde comienzos del siglo XX. Aunque se hace mención a las matanzas de armenios del año 1905 y al final de la Primera Guerra Mundial se habla en la propia novela de cómo los poderosos musulmanes se reúnen y hablan sin tapujos del exterminio de los cristianos, el suelo de Bakú estaba y está demasiado lleno de sangre, como dice Nino en un momento de amargura, como reconoce así a través de la propia Nino el autor. Por otra parte, y por eso es una obra contradictoria, propone al amor como la única emoción que puede lograr superar esos odios ancestrales, ese enfrentamiento de dos mundos culturales, el cristiano y el musulmán en estas regiones.
En la obra, por encima de todo, hay una sensación de verdad, decía Ronaldo en la tertulia, de que el autor conoce bien de qué está hablando, ha vivido allí y conoce muy bien los dos mundos culturales, el musulmán y el cristiano. Lee a Ali y Nino y saca tus propias conclusiones. Queda pendiente el misterio del autor. Este misterio nos llevará a un viaje con otro escritor que dedicó 5 años de su vida en descifrar este misterio. Síguenos y te lo contaremos. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos.